Buenas. En primer lugar, vamos a presentarnos. Yo me llamo José Manuel Cremades, soy miembro de Izquierda Unida a nivel local y el responsable de los medios de comunicación. Y a mi lado tengo a mi compañero y camarada Miguel Ángel Padilla, que es profesor de FP en la modalidad de electricidad y de energía solar. Aparte de eso, también es miembro de la Comisión de Energía a nivel estatal de Izquierda Unida. También es miembro activo de la cooperativa sin ánimo de lucro Ecoverde, que se llama Son Energía, en la cual yo también soy parte integrante de esta cooperativa y que este local también está dentro de esa cooperativa. Bien, dicho esto, yo me voy a centrar, en primer lugar, a explicar exactamente qué es el bono social eléctrico. Bien, el bono social eléctrico aparece en julio del 2009 con un intento de paliar lo que nosotros llamamos la pobreza energética. Y ese bono social, la propia ley ya contemplaba una serie de requisitos para poder acceder a esa bonificación. Bien, ¿quién tenía derecho a ese bono social que surgió en el 2009? Pues que fueran personas físicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenía que ser la persona física, como por ejemplo yo, y se excluían lo que podrían ser las empresas o cooperativas, etcétera, etcétera. Segundo, que fuera su domicilio habitual, es decir, que tuviera un contrato con cualquier empresa eléctrica, pero que se suscribía a su propia vivienda habitual, diaria, nada de segunda vivienda, etcétera, etcétera. Y por último, tener un contrato en modalidad llamada PVPC. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quiere decir precios voluntarios de pequeños consumidores. Todo aquel potencial usuario o que pudiera llegar a ser beneficiario del bono social tenía que estar exclusivamente integrado en ese grupo de contratos de electricidad. Y también debían de cumplir una serie de condiciones que ahora voy a explicar. Según yo me baso todo esto en un informe elaborado por una compañía eléctrica, en este caso Iberdrola, es decir, que este informe no es de cosecha nuestra, sino que es de esta compañía. En ella decía que en el año 2016 aproximadamente podían beneficiarse del bono social eléctrico 2.400.000 usuarios o clientes, como ellos tienden a hablar. No hablan de usuarios, hablan de clientes. Bien, por dentro de esos 2.400.000 potenciales beneficiarios del bono social eléctrico, un 75% podrían acceder a esa bonificación si estuvieran dentro de las condiciones de la modalidad de PC, y que tuvieran un contrato con cualquier compañía menor de 3 kilovatios. Ya sabéis que 3 kilovatios es equivalente a tener una lavadora y en el momento que tengas algo más, se te va todo. Bien, un 13% de esa gente que podría tener acceso al bono serían pensionistas de 60 o más de 60 años, pero que estuvieran en la Seguridad Social o en el Seguro Obligatorio de Vejez y con pensiones no contributivas. Y un 9% de familias numerosas podría tener acceso a ese bono social. Y por último, un 3% en hogares en los cuales todos los miembros estuvieran en el paro. Bien, ya veis que en este principio de aplicarse el bono social eléctrico a partir del 2009 ya existe una limitación, y o dos limitaciones: una, que estuvieras dentro del grupo de PVPC y de tener 3 kilovatios de potencia. Bien, en el Real Decreto Ley 7/2016
se establecen 3 categorías, pero que esto se pone en marcha no en ese mismo año, sino que se atrasa hasta octubre del 2017. A partir de octubre del 2017 hay unas nuevas modificaciones en el bono social eléctrico, en la ley de bono social. Y aquí introduce 3 categorías. La primera, que era consumidor vulnerable, la segunda, consumidor vulnerable severo, y la tercera, consumidor de riesgo de exclusión social. Bien, las 2 primeras tienen 3 puntos que les afecta a ellos directamente. El primero es que el consumidor vulnerable tiene la posibilidad de tener una bonificación del 25% sobre el precio voluntario de pequeños consumidores. Y el plazo para la suspensión de suministros por impago es de 4 meses. Y el descuento de ese 25% iría a cargo de la empresa suministradora, en este caso Iberdrola. Y el consumidor vulnerable, y de lo mismo, pero en el primer punto, en vez de tener el 25%, tendría el 40% de descuento sobre el precio voluntario de pequeños consumidores. Aquí es donde existe ya otra limitación, y es que en estos 2 primeros categorías hay, aparte de tener el límite de potencia, como dije anteriormente, tiene un límite de consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, llega unos días de calor y la temperatura de mi casa es insoportable, pues yo no tengo más remedio que poner un ventilador, 2, 3, los que pueda tener. Bien, pues si te pasas de ese consumo, automáticamente pierdes la bonificación que te podía corresponder a eso. Eso ocurre en los 2. Y en el consumidor de riesgo de exclusión social, que es el más extremo, dice la ley que el total de la factura se financiará entre las empresas comercializadoras y las administraciones públicas, al 50%. Quiere decir que el 50% del coste de la electricidad la pagaría la empresa comercializadora y el otro 50% los servicios sociales que hubiera en cada localidad. Pero aquí hay un pequeño problema, y es que, según la ley, dice que si los servicios sociales, antes de 15 días del tiempo que se le otorga para presentar no ha pagado el 50%, las empresas comercializadoras ya no están obligadas a abonar esos 50%, y aparte de eso tampoco están obligadas a no cortar la luz. Es decir, aquí vemos una serie de problemas, de dificultades que la puesta en práctica del bono social que está hoy en día vigente. Y por último, para terminar, yo me voy a explicar la documentación acreditativa que tienen que presentar obligatoriamente los potenciales beneficiarios del bono social eléctrico para poder acceder a esa bonificación. Primero, tienen que tener un formulario de bono social firmado por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años. ¿Y dónde deben de solicitarlo? Pues tienen que ir a morir a las empresas comercializadoras, a su página web, etcétera, y sacar ese formulario. Segundo, fotocopias del NIF o del documento nacional del titular de cada uno de los miembros de unidad familiar, incluidos los mayores de 14 años que dispongan de él. Fotocopia del libro de familia o certificado de hoja individual de registro civil del titular de cada uno de los integrantes de la unidad familiar. ¿Dónde deben de ir a recogerlo? Pues en el registro civil. Y todos sabemos que el registro civil hace poco se ha privatizado. Por lo tanto, hay que aboquinar el dinero. Cuarto, certificado de empadronamiento en vigor del titular de todos los miembros de la unidad familiar. ¿Dónde tienen que ir? Pues al ayuntamiento. Tienen que solicitarlo, etcétera. Quinto, declaración de la renta o certificado de imputación de todos los miembros de la unidad familiar. ¿Dónde deben de ir a recoger eso? Pues en las agencias estatales de administración tributaria o en agencias tributarias de las haciendas forales en los casos del País Vasco y de Navarra. Y
Ahora viene otro apartado que dice familias numerosas o pensionistas con pensiones mínimas, además de lo anterior, además de presentar lo anteriormente dicho, les exigen tener fotocopia del título de familia numerosa, que tienen que solicitarlo en el Departamento de la Familia de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma. Y por último, el certificado de la Seguridad Social que acredite que todos los miembros de la unidad familiar con ingresos reciben las pensiones mínimas. Y eso lo tienen que pedir a la Seguridad Social. Aquí yo he sido muy rápido, porque a mí lo más interesante es lo que va a explicar mi compañero. Es que aquí lo único que estamos viendo es de que el bono social eléctrico ya nace con una serie de deficiencias, porque una de las cosas más importantes es que solamente se centra en una energía, que es la electricidad, pero ¿y el gas? ¿Y el biomasa? Y otras cosas que necesitan la gente para poder no tener frío en verano, o sea, en invierno, y no tener calor en verano. Buenos días. Mi idea era un poco intentar explicar todos estos conceptos que muchas veces la mayoría de las personas pues no sabemos a qué representa cada cosa, ¿no? Entonces, un poco, en primer lugar, la pobreza energética, ¿no? ¿Qué sería la pobreza energética? Bueno, es un término que se ha acuñado hace unos pocos años y que realmente a lo que se refiere, no hay datos oficiales en España, no hay ningún organismo que establezca cuánta gente está afectada por la pobreza energética. Sí hay una asociación de ciencias ambientales, ACA, que desde 2012 ha hecho ya 4 informes. El último informe lo presentó el 23 de abril de este año, digamos, eso es lo más reciente que tenemos. Digamos que ACA forma parte del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética, que viene trabajando ya desde hace muchos años, y hay países que sí tienen ya mucho más desarrollado este concepto, ¿no? Pero bueno, para que tengamos una idea, según ese informe presentado en abril de este año, a finales de abril de este año, en España, por la pobreza energética habría afectado unos 6,5 millones de personas, ¿no? Eso se considera que está afectado por la pobreza energética cuando tienes dificultades para hacer frente a los pagos de energía, que, como señalaba José Manuel, pues incluyen electricidad, pero por supuesto también calefacción y agua caliente sanitaria. Es decir, ¿cuánta gente hay afectada por esa situación? Pues ya digo, aproximadamente el 15% de la población en España. A nivel de País Valenciano, en la Comunidad Valenciana, se habla de que puede ser superior, incluso llegar al 20%. Pero bueno, como no hay datos, pues todo esto son un poquito en base a ese estudio, ¿no? Dentro de esos 6,5 millones en España, un 6% aproximadamente, que son 2,8 millones, estarían afectados ya más seriamente. Es gente que tiene retrasos en el pago de las facturas, en el pago de los recibos. Eso es el estudio que ha hecho ACA, y por lo tanto sería una situación más, son los vulnerables, que digamos. Y dentro de los vulnerables ya hay un montón de gente a la que se le corta el suministro. Y los estudios que hay, el estudio habla de 900.000 personas en España a los que se le ha cortado el suministro eléctrico o el suministro de gas en el último año. Eso serían, digamos, la gente que un poco estaría afectada más directamente por el bono social, que, ojo, es un paliativo, es como dar una aspirina cuando te duele la cabeza, es intentar pues que la situación no se degrade más, ¿no? Si hablamos de esto, y luego hay un tema mucho más preocupante todavía, según el estudio de ACA, es la mortalidad debido a la pobreza energética, ¿no? Es decir, que se habla, es una cifra, ahí tiene un abanico muy amplio, entre 2.300 y 9.000 personas las que pueden morir al año en España. Son las cifras más altas de toda la Unión Europea debido a la pobreza energética. Es decir, cuando en una vivienda tú no tienes una calefacción adecuada o no tienes una temperatura adecuada, eso, lógicamente, en personas con problemas de salud, normalmente las personas sanas pueden resistir, pero en personas de edad avanzada, en niños pequeños, problemas, se da una mortalidad. Fundamentalmente cardiovascular, pero también, no, evidentemente, están los problemas psicológicos, psiquiátricos, suicidio, etcétera. Pero la estimación ahí, el abanico es muy amplio y habla de 2.300 a 9.000 personas. Esto un poco, si hacemos una estadística de cuánto representaría en Novelda, pues entre 1 y 5 personas al año podrían morir como consecuencia. ¿Y cuántas personas serían afectadas en Novelda
Por la pobreza energética, pues siguiendo un poco lo del 15% que establece ACA, serían unas 4.000 personas. ¿Cuántas de esas 4.000 personas tienen problemas de retraso? Pues hablaríamos de unas 1.500. ¿Y cuántos han tenido a lo largo del último año suspendido algún recibo? Pues estaríamos hablando de 600 personas. Esto es un poco para trasladar ese estudio a lo que sería una localidad como Novelda. De hecho, invitaríamos a que los servicios sociales contrasten estos datos, porque estos son datos de un estudio. Suponemos que aquí en Novelda el ayuntamiento, los servicios sociales tienen datos y los servicios sanitarios de si esto es verdad o esto no es verdad, pero bueno, quien hace esto es una asociación muy seria. En definitiva, ellos lo que plantean también es que el problema de la pobreza energética, no nos engañemos, es el problema de la pobreza en general. ¿Y a qué se ha debido este aumento tan drástico de la pobreza energética en los últimos años? Pues al desempleo, al paro, a los recortes, en fin, es fruto de la propia crisis, de los propios problemas de desempleo, lo que ha causado este tema, ¿no? Entonces, en función de eso, ¿qué deberíamos hacer para contrarrestar la pobreza energética? Pues evidentemente ellos plantean, en ese estudio, plantean 3 soluciones que desde Izquierda Unida suscribimos, desde Esquerra Unida suscribimos como elementos fundamentales. Uno es combatir la pobreza, por lo tanto, generar empleo, por lo tanto, eliminar los recortes, que va directamente asociado, ¿no? Combatir los recortes, pensiones dignas, la lucha de las pensiones dignas pues va totalmente relacionado con la pobreza en general y con la pobreza energética. Un segundo aspecto sería reducir los precios de la energía. Es que justamente en este periodo de crisis de estos últimos años, ¿qué ha pasado? Pues que la energía ha subido más del doble. Estamos hablando que en los 8 últimos años el coste de la energía para cualquier ciudadano se ha multiplicado por 2, justamente cuando hemos sufrido los mayores recortes y la mayor pobreza. Por lo tanto, lo que antes se podía relativamente pagar con cierta comodidad para la mayoría de la población ya empieza a ser un problema serio, ¿no? ¿Y por qué se ha subido? Por una parte, porque han subido algo el precio de la energía, pero sobre todo porque se han subido costes indirectos. Los impuestos, el Estado ha subido bestialmente los impuestos, el IVA pasó en los últimos 8 años del 16 al 21 y aparte se aplicó un impuesto energético del 7% a la producción, que es el que ahora el gobierno dice que va a quitar, ¿no? Entonces, eso sería un tema importante. Reducir el coste de la energía, desarrollar el autoconsumo, las energías renovables, pensamos que son los factores fundamentales, y la rehabilitación energética. Es decir, ¿qué tenemos en España? Unas viviendas, supongo que en Novelda y más en los cascos antiguos, donde vive muchas veces la gente mayor, donde hay más dificultades, las viviendas no están adaptadas. Hay muchas pérdidas, no están aisladas. Entonces, el estudio, y Izquierda Unida ha presentado y Unidos Podemos ha presentado una propuesta de ley para la rehabilitación. La rehabilitación de las viviendas sería un elemento clave, porque eso conllevaría el ahorro de la mitad de la energía y, por supuesto, esa energía, si la producimos con energías renovables, desarrollando el autoconsumo, vamos a generar ahorro. Esos serían, digamos, los trabajos, los planes a medio plazo que tendríamos que desarrollar. Y además, la inversión de 1 millón de euros en rehabilitación o energías renovables crea 17 puestos de trabajo de un año fijos, es decir, que estamos creando empleo. Por lo tanto, todas las cosas van asociadas y por eso esto es un tema de conjunto, ¿no? Nosotros pensamos, el estudio de ACA señala que las medidas políticas no son suficientemente contundentes, no se han tomado las medidas necesarias para combatir todo esto. Nosotros pensamos que hay que avanzar en esta línea, en general, y también aquí en Novelda, y el compromiso de Esquerra Unida pues es trabajar en esa línea e invitar a toda la población, a todos los ciudadanos de Novelda a sumarse a este tipo de movilizaciones, de acciones y a organizarse. El bono social. Dentro de esto, el bono social es simplemente un paliativo, una pastilla que damos para la gente que ya está en situación que hay que hacer algo porque si no, pues que los vamos a dejar ya en la indigencia, ¿no? Es una medida paliativa de emergencia contra los efectos más graves de la pobreza. Desearíamos que no existiera.
Si fuera por nosotros, evidentemente, lo que quisiéramos es que no hubiera bono social, porque si no hubiera bono social es que no sería necesario, ¿no? Pero sí es necesario. Se aprobó a principios de año una nueva modalidad que, como José Manuel ha planteado, en su momento fue aprobada por el gobierno del PP, de Rajoy, con el apoyo del PSOE. Izquierda Unida, dentro del Grupo Unidos Podemos, votó en contra por insuficiente, ¿no? Y esta es la que teóricamente se cumplió el plazo para que la gente solicitara el bono el lunes, el día 8, este lunes, y claro, ¿qué ocurre? Pues ha sido un fracaso. Es decir, el bono anterior, había un bono anterior que se subía mucho porque todo el que tenía menos de 3 kilovatios contratados tenía derecho al bono social. Es decir, ahora mismo, ¿qué ha pasado? Pues que como la gente es muy complicado, como ha estado exponiendo José Manuel, se pide y la gente muchas veces es incapaz de hacer frente a toda esa burocracia, pues solo hay unas 750.000 solicitudes, que se sepa, no tenemos más datos, a final de verano, cuando el bono anterior eran 2.400.000. Si esto lo trasladamos a Novelda, pues podríamos hacer la situación parecida, no lo he hecho en este caso, pero que estamos hablando de que estamos no llega ni al un 30% de lo que serían los objetivos los que se han cubierto. Y en el marco de las negociaciones de los presupuestos generales, que sabéis que estamos en estos momentos, el Grupo Unidos Podemos está presionando al Gobierno. Por supuesto, hay parte de estos temas que los llevaba el PSOE, pero no nos engañemos, el PSOE pactó con el PP el bono social que no está dando resultado, y dentro de las negociaciones se está exigiendo que eso hay que profundizarlo mucho más y ir a medidas más contundentes. Y en eso se está, y por eso se acaba de sacar este decreto, que es un avance importante, pero que consideramos todavía insuficiente, ¿no? Aquí nosotros, ¿qué decimos? Pues que desde Esquerra Unida y en Novelda en concreto pedimos que el ayuntamiento, como todos los ayuntamientos, tome las iniciativas oportunas para que todas las personas vulnerables del municipio soliciten el bono social. Hay que ayudar. Aquí desde comisiones, José Manuel lo está haciendo, un grupo de pensionistas de comisiones, se está haciendo voluntariamente, pero esto hay que organizarlo desde las instituciones para que la gente tenga donde recurrir, y sería necesario que el ayuntamiento contratara a unas personas o pusiera ese servicio, de manera que la gente sepa cómo lo tiene que hacer. Es que la gente no sabe cómo lo tiene que hacer, y por eso estamos en 750.000 en lugar de 2.400.000. ¿Qué pedimos desde Izquierda Unida a Esquerra Unida? En la proposición no de ley presentada por el Grupo Unidos Podemos hace ya unas semanas, unos meses, defendemos la reducción del IVA. Fijaros, para que tengáis una idea de cada recibo de electricidad que pagamos, cualquier ciudadano de Novelda y de cualquier sitio de España, un 27,2% de lo que se paga en el recibo de la luz son impuestos. Es decir, de 100 euros, 27,2 euros son impuestos. Una auténtica barbaridad. En un elemento que no es de lujo, que es una necesidad es de primera necesidad. Nosotros planteamos que hay que poner un IVA reducido, especialmente justamente a la gente hasta un tope, es decir, la gente que despilfarre energía, que pague la energía, pero el que necesita la energía como un bien básico debe estar, no puede tener esa tasa de impuestos, ¿no? Y eso sería un poco el primer elemento que planteamos, ¿no? Únicamente para la vivienda habitual, como es lógico, y que el tramo del IVA se pagara en proporción a los ingresos, de acuerdo, lo mismo que se hace el IRPF y los impuestos, que en función de tus ingresos pagaras una parte de IVA, y que hasta un cierto nivel, que podrían ser 200 kilovatios hora al mes, pues que no se tuviera un IVA reducido para todo el mundo, tanto para la gente vulnerable como para el resto de ciudadanos. Entonces, esta medida garantizaría un abaratamiento real de la factura para toda la población y en mayor medida para las personas más vulnerables, porque tendrían tasas de ingresos más bajos. No compartimos la eliminación transitoria del Gobierno, que ha dicho que va a eliminar un 7%, que fue un impuesto que puso el PP con Rajoy, a toda la generación eléctrica. Es decir, como había que sacar dinero, porque se dice que no se han subido los impuestos, pero los impuestos se han subido bestialmente. 5% el IVA solo en este tema, 5% el IVA, 7% a la generación eléctrica. Ese 7% a la generación eléctrica es lo que ha anunciado el Gobierno que va a retirar. Nosotros estamos en contra, porque eso beneficia fundamentalmente a las grandes eléctricas, que son las que pagan ese impuesto. Y eso es solo sobre una parte de la electricidad, porque nuestro recibo, como he dicho, un 27,2% son impuestos y un 40% son gastos fijos.
La energía es solo un 30%, un 32%. En esa energía es donde se aplicaba el 7%. Quiere decir que si quitan el 7% a las eléctricas, a todos los productores, eso no va a repercutir en más de un 2% en el recibo de la gente. Es una miseria. Nosotros planteamos que ese 7% que equivaldría a unos 1.400 millones de euros en toda España, pase en el IVA y que eso afecte directamente, porque el IVA lo pagamos sobre el total del recibo. Es decir, que si se rebajara un 7% el IVA a los sectores más desfavorecidos, es un 7%. Con la medida que ha adoptado el Gobierno no será más de un 2%. Entonces, proponemos eso. No compartimos la eliminación de ese impuesto y a cambio decimos que no, que se ahorre el mismo dinero, es decir, que el Gobierno con esos 1.400 millones los distribuya de otra manera que afecte más a la gente que más lo necesita, ¿no? Que se agilice el bono social y se otorgue directamente en base a datos de Hacienda, de la Seguridad Social y de los municipios, como se hace en Portugal. El gobierno portugués, un gobierno de izquierda, apoyado también por el Partido Comunista en Portugal, ha puesto un bono social que automáticamente lo hace, no hace falta que la gente se vuelva loca para ir a solicitar ese bono social, y lo hace en base a estudios, análisis que tienen, porque son datos públicos, son datos del Estado, y en base a eso determina qué personas tienen que tener el bono social, y el gobierno le actualiza la lista de personas que tienen que ser. Con ese sistema en Portugal se ha multiplicado por 4 en los 2 últimos años la gente que tiene acceso al bono social, ¿vale? Por otra parte, eso agilizaría y sería automático que las grandes empresas eléctricas financien el bono social en base a su volumen de negocio y sus beneficios por las centrales ya amortizadas. Las grandes eléctricas tienen muchos beneficios, entre otras cosas porque las nucleares están amortizadas hace tiempo y las hidroeléctricas también. Y entonces pensamos que de ese margen de beneficio. Actualmente el bono social lo estamos pagando entre todos, no nos engañemos, son todas las comercializadoras, no solo las 4 grandes o las 5 grandes, lo que llamamos el oligopolio, sino que cualquier comercializadora le cobra a sus contratados un coste pequeño, pero que para financiar el bono social. No lo está financiando las eléctricas ahora mismo y pedimos que la financie. Y que no se conceda el bono social a las familias numerosas de altas rentas, que es una vergüenza. Este bono social que se ha sacado, tienen derecho todas las familias numerosas. Ojo, familias numerosas hay con mucho poder adquisitivo. Nosotros planteamos que sean solo quien las necesitan y que los demás no se les dé, evidentemente. Desde Izquierda Unida y UPB proponemos también abaratar el precio de la electricidad, porque es también lo primero, potenciar las energías renovables y combatir el cambio climático. ¿Cómo? Lo primero, con una reforma del mercado eléctrico para que cada tecnología cobre en base a su coste real de producción y no la última tecnología. Es una cosa escandalosa, la gente no entiende lo que eso quiere decir, cuesta mucho entenderlo, a mí también me cuesta. Es decir, ¿cómo pagamos la electricidad si estamos en la tarifa de precio voluntario del pequeño consumidor? En ese es obligado el sistema. Cada hora se cobra, esto es un mercado, como si vais a comprar tomate o sandías o melones, y en función de la demanda, pues se pone el precio. Pero lo más escandaloso de todo es que la última tecnología que entra, que por ejemplo en España la más cara es el gas, los ciclos combinados, las centrales de ciclo combinado, se pone el precio. Por eso oís, está a 80, está a 70, se acerca a los 100 euros. Eso el megavatio es complicado, no da tiempo a explicarlo, pero, la última que entra cada hora pone el precio para todas. Es una cosa escandalosa. Es decir, habría que poner un precio en función de lo que cuesta realmente esa tecnología. Eso es lo que nosotros defendemos. Y eso abarataría el precio de la energía. Desarrollo e impulso máximo de las energías renovables y potenciar el autoconsumo fotovoltaico. El decreto del Gobierno también es muy positivo, ha quitado el impuesto al sol y va por ese camino. Nosotros apostamos 100% por las energías renovables y aquí en Novelda, por supuesto, es un sitio idóneo para que todo el mundo pudiera tener su instalación fotovoltaica de autoconsumo. Esta medida además generaría empleo local, es lo que hemos dicho, abarataríamos, no tendríamos que comprar petróleo ni gas, que la factura del petróleo y del gas para toda España son 50.000 millones de euros al año. Es una animalada si fuéramos capaces de ahorrar solo la mitad, es decir, la balanza de pago, es decir, lo que España compra al exterior y vende,
está desfavorable la mayoría de los años debido a lo que compramos de materia prima de energía para la energía, el petróleo y el gas natural. Pues eso podríamos ahorrar una gran parte si fuéramos capaces de generar nuestra propia energía, y España es el país privilegiado de Europa en energía, en sol. Eso lo sabemos todos, ¿no? De hecho, la gente que viene de fuera, los alemanes, los belgas, los holandeses, se extrañen de que en España no utilicemos nuestra energía solar, que es tan abundante y tan fácil de aprovechar, ¿no? Esta medida generaría empleo local y combatiría el cambio climático, además, ¿no? También señalar que apoyamos desde Izquierda Unida el llamamiento del panel intergubernamental, que es del cambio climático, el IPCC conocido. Este lunes, reunido en Corea del Sur, ha hecho un llamamiento, pero una señal de alarma máxima. Recordáis que el Acuerdo de París no hay que sobrepasar en este siglo el 1,5 grados de aumento de temperatura, si no se va a descontrolar la situación. Lo que ha pasado ayer es evidente, se asocia en Mallorca al cambio climático. Este descontrol cada vez mayor que tenemos en el clima, ya nadie lo duda, ¿no? Es decir, pues tenemos que hacer todas las medidas, además, por evitar la catástrofe para la humanidad. Es decir, es nuestra obligación ante las generaciones futuras. Los jóvenes, poneros las pilas, estáis en la obligación de luchar por este tema. Es una cuestión ya casi de supervivencia, ¿no? Y por supuesto para las generaciones que vienen después, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Esto nos obliga a actuar urgentemente y decididamente. Hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía de Novelda a también sumarse a esta lucha, ¿no? Valoración de la eliminación del impuesto al sol. Apoyamos esta medida, va ligado a lo que acaba de decir. El Gobierno ha dicho que se acaba. Es un poco engañoso, el impuesto al sol no existía para potencias de 10 kilovatios y por debajo, que son las viviendas. Pero esta medida que se está haciendo se va a agilizar. Creo que hay una señal muy positiva para toda España. Debemos ponernos a trabajar también aquí desde Novelda para que esto se convierta en una realidad y que cundan las empresas, cunda el trabajo para instalar energía fotovoltaica a autoconsumo. También unos datos de ayer: la Asociación Valenciana de Empresas de Energía, AVAESEN, estima que este Real Decreto de autoconsumo va ligado tendrá un impacto de 450 millones de euros en la Comunidad Valenciana hasta 2020 solo en autoconsumo. He trasladado esto cuánto podría equivaler a Novelda, serían 2,5 millones de euros de inversión podría ser, eso solo por parte de estas empresas. Y esto crearía aproximadamente 40 puestos de trabajo en una localidad como Novelda, para un año, como os decía, para ese tipo de trabajo. Se deben multiplicar estas iniciativas y formar decenas de jóvenes desempleados en energías renovables y en eficiencia energética. Por ejemplo, se están dando iniciativas muy positivas por parte de Cáritas, de Fundación Naturgy, en fin, un montón de asociaciones que están creando propuestas para formar a desempleados en eficiencia energética y en energías renovables, y eso nosotros pensamos que es el camino, pero se tendrían que implicar todas las administraciones públicas. De paso, si algún joven oye, yo soy profesor en el IES Gran Vía en Alicante, y allí tenemos un ciclo de energía renovable y desgraciadamente la gente se apunta poco. Hay plazas libres, animo a gente que se pueda apuntar. Las mujeres tienen además beca especial porque hay una tendencia de la Consellería positiva a fomentar que las mujeres se apunten a ciclos masculinizados, y este sería. Lo último, y disculpar, los ayuntamientos y los ciudadanos debemos comprometernos con la transición energética. Deja de enfadarte y actúa. Estamos todos cabreados, pero no se actúa. Deja de financiar a las grandes compañías a través del recibo de la luz y pásate a comercializadoras que apuestan claramente por la transición energética. Eso es lo que explicaba José Manuel que hacemos nosotros. Por ejemplo, Izquierda Unida está haciendo una campaña de hace un año: deja las eléctricas, deja el oligopolio, deja Iberdrola, deja Endesa y pásate a cooperativas sin ánimo de lucro que, aparte de ser algo más baratas, transforman la sociedad y avanzan hacia una sociedad 100% renovables. También la plataforma por un nuevo modelo energético hace un llamamiento en este mismo sentido para que 1 millón de contratos abandonen el oligopolio eléctrico. Lo apoyamos. Esto significaría, así en números, unas 250 contratos en Novelda. En los últimos años han aparecido numerosas cooperativas, una es Somenergia, donde estamos nosotros, pero hay otras más, y esto representa ya 150.000 contratos en España en los últimos años, varios millones de contratos en toda Europa. Hay países muy avanzados
en este tema. Y cada vez más ayuntamientos contratan energía 100% renovables. Eso hay que hacerlo aquí también. Y empiezan a crear alternativas públicas al oligopolio. Barcelona, Cádiz, Pamplona, en fin, son algunos de los ejemplos donde también han creado empresas públicas para gestionar esto. Y aquí también creemos que se puede hacer. Disculpar que me haya alargado, esto sería un poco el planteamiento.